Ay, mijita, hay días que jamás se borran de la memoria. Días que se quedan grabados en el corazón, como las marcas en el ganado. El mío fue una tarde calurosa de noviembre en Santa María del Oro, con el cielo gris como si ya presagiara lo que estaba por suceder. Me encontraba en el patio, lavando ropa en el lavadero de piedra, mientras mis niñas, Fer y Carmelita, jugaban con una pelota hecha de calcetines. Fer tenía 8 años, Carmelita apenas 5. Dos angelitos con dientecitos chuecos y pies descalzos que correteaban felices por el patio. Y ahí estaba yo, con la falda mojada y el corazón rebosante de amor por ellas. Mi esposo, Roberto, había salido temprano ese día. Dijo que tenía que arreglar unos asuntos con un tal don Octavio Mendoza, un hacendado de la región que se dedicaba al ganado y andaba metido en la política. Roberto era un hombre serio, distante, de esos que creen que mostrar cariño es cosa de débiles. Nunca me maltrató, pero su indiferencia me lastimaba. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos diferentes. A él le importaban el dinero, el prestigio, figurar en las reuniones importantes. Yo solo quería criar a mis hijas tranquila. Cuando llegó la camioneta, levantando polvo al atardecer, sentí una angustia en el pecho. Era como si mi cuerpo presintiera antes que mi mente que algo no andaba bien. Roberto se bajó junto con un señor robusto que traía sombrero vaquero y una sonrisa que no me dio confianza. Era don Octavio. Hablaron poco, murmuraron cerca de la puerta, miraron a las niñas. Fer hasta dejó de jugar y vino conmigo, desconfiada. Carmelita se quedó quietecita, chupándose el dedito, sin comprender. Prepara sus cosas, me ordenó Roberto, sin mirarme a los ojos. ¿De qué hablas, Roberto? Pregunté con un nudo en la garganta. Me respondió con una voz que me heló el alma. Se van con don Octavio. Tendrán mejor vida que aquí. Me reí nerviosa. No bromees así, son nuestras hijas, Roberto. Pero no era broma. Don Octavio abrió la puerta de la camioneta y bajaron 2 trabajadores a buscar a las niñas. Fer trató de correr hacia mí. Carmelita empezó a llorar. Me puse frente a ellas, suplicando, rogando, intentando hacer entrar en razón a Roberto. Por favor, por lo que más quieras. Pero uno de los trabajadores me apartó, caí de rodillas en la tierra, con la ropa enjabonada y el corazón destrozado. Vi cómo subían a mis niñas a la camioneta, llamándome entre lágrimas. Fe gritaba, «Mamá, mamá, mamá». Carmelita solo lloraba con sus bracitos extendidos. Y yo me quedé ahí, sin poder moverme, sin fuerzas para levantarme. La camioneta se alejó por el camino de terracería, el ruido del motor resonando en mi cabeza como un martillo. Roberto entró a la casa como si nada hubiera pasado. Me quedé afuera hasta que se ocultó el sol, hasta que cayó la noche, hasta que ya no me quedaron lágrimas. Esa noche no probé bocado, no pude dormir, apenas podía respirar. Me senté en el suelo del cuarto de las niñas y abracé sus almohadas, que todavía olían a champú y a dulces. El silencio de la casa me gritaba, ya no están, te las quitaron. Al día siguiente busqué ayuda. Fui con las autoridades, al municipio, hasta hablé con el padre Toribio. Le conté todo, pedí auxilio, pero nadie quería problemas con don Octavio, y Roberto, ese ingrato, anduvo diciendo que las niñas se habían ido a estudiar con unos parientes en el sur. Dijo que yo estaba alterada, que me había vuelto paranoica. ¿Y sabes qué fue lo peor? Había gente que le creía. Pasé meses como alma en pena, con los ojos hinchados de tanto llorar. Hasta mi madre me dijo que aceptara la voluntad de Dios, pero eso no era voluntad divina, no. Era la maldad de un hombre. Y Roberto siguió su vida normal, iba al tianguis, tomaba con sus amigos, sonreía con esa misma frialdad de siempre. Nunca más mencionó a las niñas, jamás, como si se hubieran desvanecido en el aire, como si nunca hubieran existido. Pero yo las recordaba cada día, cada risa, cada regaño, cada momento. Recordaba el olorcito de su pelo recién bañado, sus preguntas inocentes antes de dormir, sus abrazos apretados. Y me hice una promesa. Si algún día Dios me concedía el milagro de volver a encontrar a mis hijas, les contaría toda la verdad, aunque fuera lo último que hiciera en esta vida.
No imaginaba que este día llegaría y que, cuando llegara, mi corazón estaría tan herido y lleno de amargura. Mira mi niña, después de que me apartaron de mis hijas, me volví una sombra de lo que era, como una flor marchita en el rincón de la casa. Intenté buscar consuelo en la fe, pero hasta el cielo parecía estar callado. Lo único que resonaba en mi mente era el eco del grito de Fer. «Mamá, mamá». La gente del pueblo empezó a verme con otros ojos, me señalaban como la mujer que había perdido el juicio. Caminaba por las calles y las vecinas murmuraban, «Ahí va la pobre Yolanda», decían. Pero nadie quiso escuchar la verdad. Un día, reuní todo mi valor y fui a la comandancia. Entré decidida, exigiendo que alguien me atendiera. El comandante Ramírez, un señor de bigote tupido y mirada severa, me escuchó con la paciencia fingida de quien ya tiene su opinión formada. Se llevaron a mis niñas. Le dije. Su padre las entregó a don Octavio. Me miró con desdén, se acomodó en su silla y cruzó los brazos, como quien ya decidió que soy solo una mujer alterada. Doña Yolanda, su esposo vino la semana pasada. Explicó que las niñas están estudiando con unos primos en el sur, y trajo papeles. Son documento falso. Todo lo planeó. Supplique. El comandante suspiró, sacó unos papeles del cajón y los puso sobre el escritorio, empujándolos despacio. Aquí está todo en orden, la firma del señor Roberto, la firma de don Octavio Mendoza, papeles de custodia temporal. Todo legal, señora, legal pero injusto. Exclamé con el corazón deshecho. Salí de ahí sintiendo que el mundo era un lugar muy cruel. No había justicia para las mujeres sencillas como yo. Fui a la parroquia, el padre Toribio trató de consolarme, me pidió tener fe, pero yo no quería rezos, quería a mis hijas de vuelta. Hasta mi madre, una mujer del campo curtida por la vida, me llamó para hablar. Mijita, acéptalo. Es su padre. Si lo hizo es porque cree que es lo mejor. ¿Lo mejor para quién, mamá? ¿Para quién? Me volví invisible. Pasé días encerrada. Su cuarto se convirtió en mi santuario. La cama seguía tendida, sus juguetes quietos en la esquina. Por las noches escribía cartas para ellas, cartas sin destino, solo para sentirlas más cerca. Roberto ni me miraba, pasaba por mi lado como si fuera un mueble más. Una noche, lo enfrenté. ¿Crees que esto quedará así? ¿Crees que nada cambiará? Me miró con frialdad y respondió, algún día entenderás. Están mejor allá. Quise responderle, pero mi espíritu estaba muy lastimado para pelear. Ya no me quedaba nada. Los años pasaron y el dolor se volvió mi compañero silencioso, como esas plantas que crecen pegadas a los muros. Me convertí en una mujer callada, que camina sin hacer ruido, que mira a los niños del pueblo imaginando que son los suyos. Dejé de ser madre, solo era el recuerdo de una. Muchos me preguntaron por qué no me fui, por qué no dejé a Roberto. Me lo pregunté 1000 veces, pero en aquellos tiempos, una mujer sola era mal vista y nadie me hubiera dado cobijo. Los vecinos se alejaron, mi familia me miraba con lástima. Era como un ejemplo de lo que no hay que ser. Solo me quedaba esperar. Había mañanas que despertaba pensando, ¿hoy volverán? Cada vez que pasaba un carro por el camino, me asomaba como niña esperando dulces. Pero el tiempo fue pasando. Las cartas que escribí se amarillearon en una caja, las fotos perdieron color, el dolor se volvió silencioso. Me convertí en una sombra. Hasta que, 17 años después, Roberto tuvo un accidente. Manejaba su camioneta por la carretera a medianoche. Dicen que se quedó dormido. La camioneta se salió del camino y cayó por el barranco. No lo encontraron hasta el otro día. ¿Y sabes qué sentí cuando me dieron la noticia? Nada. Ni una lágrima, ni un suspiro, solo un gran vacío. Como si mi corazón se hubiera ido el día que me quitó a mis hijas. El funeral fue sencillo, con pocas personas y un silencio que lo decía todo. Después, me quedé sola en aquella casa vieja, acompañada únicamente por mis recuerdos y el eco de mis suspiros. Hasta que, 30 años después de aquel triste noviembre, una mañana, 2 personas tocaron a mi puerta y todo regresó. La partida de Roberto no fue el final, sino el punto que cerró una historia que había sido dolorosa por mucho tiempo.
La verdad, mi niña, es que nuestro matrimonio ya estaba roto desde aquel día en que entregó a nuestras pequeñas como si fueran paquetes. Vivir con él después fue como estar en un cuarto oscuro y húmedo, sin ventanas, sin aire fresco. Solo podía respirar si fingía que nada había pasado, y eso era lo que él quería. Silencio. La ausencia de las niñas se volvió como una sombra en la casa, una que él pretendía no ver, pero que yo sentía en cada rincón. Roberto actuaba como si nos hubiera hecho un favor. Como si estuviera orgulloso de haber resuelto la vida de las pequeñas. Una vez dijo muy serio, algún día lo entenderán. No respondí porque el dolor me cerraba la garganta. Las noches eran lo más difícil. Me acostaba junto a alguien que se había vuelto como una estatua, un desconocido que dormía tranquilo mientras yo daba vueltas en la cama con el corazón adolorido. Había noches en que me levantaba sin hacer ruido y me iba al cuarto de las niñas. Me sentaba en el suelo y miraba las paredes, intentando escuchar algún recuerdo. Su aroma ya no estaba, pero el dolor, ay, ese nunca se fue. Aunque los vecinos dejaron de murmurar, la vida siguió igual para los demás. Los que sufrimos nos quedamos como atrapados en el tiempo. Veía crecer a los niños del pueblo, ir a la escuela, reír con sus mamás, y pensaba, ¿cómo estará mi Fer? ¿Y Carmelita? ¿Habrá aprendido bien sus letras? Cada vez que pasaba una camioneta por el camino, mi corazón saltaba. ¿Y si fueran ellas regresando? Pero siempre era alguien más, y cada decepción era como una espinita en el alma. Con el tiempo, hasta dejé de soñar. Me volví como invisible en mi propia casa. Hacía la comida, lavaba la ropa de Roberto, pero todo era como por costumbre. No era amor, era sobrevivir. Y las palabras entre nosotros se volvieron apenas murmullos y órdenes secas. Llegaba del rancho, comía callado, dormía y al otro día salía otra vez. A veces, cuando llovía fuerte, se quedaba más tiempo en casa. Yo seguía con mis tareas, sin reproches. Y me preguntaba en silencio. ¿Cómo puede un padre ser tan distante? Pero no decía nada, porque hablar con él era como intentar mover una montaña. Y también tenía mis miedos. Miedo a él, miedo a quedarme sola, miedo a que la gente me rechazara más de lo que ya lo hacía. El día que me avisaron del accidente, estaba en la cocina preparando tortillas. Era viernes, la radio sonaba y hablaron de un percance en la carretera. Mi cuerpo se estremeció, como si algo me lo hubiera advertido. Una hora después, tocaron a la puerta. Era José, su amigo del trabajo. Tenía los ojos tristes. Doña Yolanda, Roberto se nos fue. No sentí tristeza, no lloré. Solo dije, ya lo sabía. Era como si mi alma por fin pudiera descansar, como si me hubieran quitado un peso enorme de encima, después de tantos años. El funeral fue simple, unos cuantos conocidos, unas flores y silencio. Un silencio que pesaba. Nadie se atrevió a decir que había sido un buen hombre, ni siquiera el padre, porque hasta los que ya partieron dejan su huella, y la suya no era la mejor. Cuando llegó el momento de cubrir el ataúd, me quedé inmóvil. Todos se habían marchado. Me quedé ahí sola, mirando la tierra recién removida. Tomé un puñito de tierra, cerré los ojos y susurré. Te llevaste mucho, pero no me quitaste la esperanza. Esparcí la tierra sobre su tumba y me alejé, no por rencor, sino por sanación. Necesitaba dejar atrás ese dolor que me atormentaba. Pero el corazón tiene su propia manera de recordar. Por más que intentemos olvidar, los recuerdos persisten. En los meses que siguieron, me encontré rodeada de un silencio diferente. Lo más difícil era que la casa se sentía inmensa, desolada. A veces susurraba los nombres de mis niñas, solo para sentirlas cerca. Poco a poco, empecé a construir una nueva vida. Aprendí a cultivar flores en el jardín, a bordar servilletas, a hacer tortillas de maíz recién nixtamalizado solo para llenar la cocina con ese aroma a hogar. De vez en cuando vendía pan dulce en el mercado del pueblo. La vida tomó un nuevo rumbo, despacio pero seguro. Aún así, cada tarde me sentaba en el portal con mi taza de café, mirando fijamente el camino de terracería, como si en cualquier momento el polvo pudiera traerme de vuelta lo que tanto añoraba. Y así fue.
3 décadas después, cuando ya casi había perdido la esperanza. El camino me devolvió 2 personas, 2 rostros conocidos, mis pequeñas que el tiempo me arrebató, ahora convertidas en adultos con el corazón herido. Era martes, el cielo estaba nublado, con ese olor a tierra mojada que solo se encuentra en los pueblos de Michoacán. Acababa de sacar del horno unas gorditas de maíz, de esas que se inflan y se abren por arriba, cuando escuché que tocaban a la puerta. Fue un golpe firme y decidido, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente a qué venía. Mi corazón se detuvo por un momento. El tiempo pareció congelarse. Me quedé inmóvil, sosteniendo todavía el mandil de la cocina. Una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era miedo, era como si el pasado hubiera regresado de golpe. Abrí la puerta con manos temblorosas y ahí estaban. 2 personas, una alta y seria, con camisa desgastada. La otra, más joven, con ojos inquietos y una pequeña marca en la barbilla. Se quedaron en silencio, solo mirándome, y en ese momento lo supe. A pesar de los años, a pesar de los cambios, lo sabía. La mayor tenía los ojos de mi padre, la más joven, esa manera de fruncir el ceño cuando algo le intrigaba, igual que mi Carmelita. Me preguntó por mi nombre, con una voz profunda que me estremeció. No pude contestar. Las gorditas se me cayeron de las manos. Fer, susurré casi sin voz. Mi Fernanda, la mayor, mostró incomodidad. No nos llame así, dijo con frialdad. Solo venimos a saber si esa persona sigue con vida. Fue como si me hubieran atravesado el alma. Estaban ahí, frente a mí, mis hijas, pero no como las había soñado tantas veces. Estaban dolidas, distantes, llenas de preguntas sin responder. No venían buscando el abrazo que tanto anhelaba darles, sino respuestas. Su padre falleció hace algunos años, respondí con voz firme, aunque me temblaba por dentro. Fer, que ya no quería ese nombre, apretó los puños. Se fue sin dar explicaciones. Intenté acercarme, pero retrocedió. Sus ojos mostraban tanto dolor contenido. Carmelita parecía confundida, me miraba como queriendo encontrar algo familiar, pero con recelo. ¿Usted lo permitió?, preguntó. Era parte de esto. Esas palabras me hirieron profundamente. Ver a mis hijas así, pensando que yo había pasado 30 años escribiendo cartas que nunca tuvieron destino. Jamás fui parte de aquello. Les respondí con voz entrecortada. Sufrí tanto como ustedes. Se miraron entre ellas, dudando. Por favor, entren, les supliqué. Déjenme explicarles, mostrarles quién soy realmente. Hubo un silencio largo y tenso, hasta que Carmelita, aún dudando, empujó la puerta y entró. Fer vaciló, pero la siguió. Cuando se sentaron en la cocina, sentí que el corazón se me encogía. La misma cocina donde les preparaba atole, donde les cantaba arrullos, ahora era testigo de este encuentro tan difícil. Una me miraba con frialdad, la otra como tratando de recordar algo lejano. Les ofrecí café, lo rechazaron y preguntaron por Roberto. Está en el panteón, les dije. Y entonces Fer habló. Nos pasamos la vida buscándolo. Nos fuimos de la hacienda en cuanto pudimos caminar solos. Vendimos dulces, limpiamos casas, hicimos de todo para juntar información. Y cuando al fin pudimos armar todas las piezas del rompecabezas, vinimos con la intención de cobrar cuentas. Carmelita guardaba silencio, pero sus ojos llorosos decían más que 1000 palabras. ¿Has estado aquí todo este tiempo, mamá? Fer, con voz temblorosa, preguntó. ¿Qué hiciste cuando nos alejó de ti? Fue entonces cuando mi corazón se desbordó y las palabras salieron como agua de manantial, guardadas por tantos años. Entre lágrimas, les conté cómo había buscado ayuda por todos lados. Fui con las autoridades, hablé con el padre Toribio, busqué apoyo con los vecinos, pero nadie me escuchó. Me tacharon de alterada, de exagerada. Roberto les mintió a todos, diciendo que las había mandado a estudiar con unos parientes en Guadalajara. Y claro, siendo él quien era, ¿quién dudaría de su palabra? Carmelita bajó la mirada mientras yo continuaba. Me quedé aquí porque no tenía otro lugar, mijita. Nadie me tendió la mano.
Vivía con el alma en un hilo, con el corazón partido, pero nunca dejé de pensar en ustedes. Jamás. Guardé sus cartitas, sus fotos, hasta sus juguetitos, solo para no olvidar su aroma. Poco a poco, vi cómo la mirada de Carmelita se suavizaba. Fer seguía mostrándose dura, pero noté que algo en ella empezaba a ceder. ¿Nos está diciendo que también fue engañada?, preguntó con voz menos severa. Les estoy diciendo que cuando se las llevaron, se llevaron mi vida entera. Solo he estado respirando, existiendo, pero no viviendo. El silencio que siguió pesaba como las nubes antes de una tormenta, cargado de recuerdos dolorosos. Me dijeron que volverían al día siguiente, que tenían más preguntas. Cuando se fueron, me desplomé en el piso de la cocina y solté un llanto que había contenido por 3 décadas. Mis niñas habían vuelto, pero ya no eran aquellas pequeñitas que correteaban en el patio. Ahora tendría que encontrar espacio en sus corazones lastimados. Regresaron al otro día, puntuales como reloj de iglesia. Fer venía adelante, con paso firme y mirada seria. Carmelita la seguía, como dudando entre el presente y el pasado. Les había preparado la mesa con café recién hecho, gorditas de chicharrón y pan dulce, todo elaborado con manos temblorosas y el corazón en vilo. Pero no probaron bocado. No venimos a comer, dijo Fer con tono serio. Venimos a escuchar. Comprendo su desconfianza, pensé, después de tanto sufrimiento, yo también tendría 1000 dudas. Me senté frente a ellas, estas mujeres que una vez fueron mis bebés. Les expliqué que nunca supe de las intenciones de Roberto. Cuando me di cuenta, ya las había subido a una camioneta, como si fueran mercancía. Grité, corrí, supliqué por todos lados, pero nadie me ayudó. Fer me interrumpió. ¿Y siguió viviendo con él como si nada? No, respondí con firmeza. Me quedé en esta casa porque no tenía a dónde ir, pero nunca volví a ser su esposa. Viví como alma en pena, cada rincón me recordaba a ustedes, cada silencio me dolía. Seguí adelante solo por la esperanza de volverlas a ver. Carmelita me miraba con ojos húmedos, pero seguía sin hablar. ¿Tiene algo que pruebe lo que dice?, preguntó Fer, todavía dudando. Me levanté y fui al viejo ropero, de donde saqué una caja de cartón que había guardado por años. Dentro estaban sus cartas que nunca pude enviar, sus dibujos infantiles, unos zapatitos viejos, fotos de cuando éramos felices, antes de que todo se desmoronara. Puse la caja en la mesa. Carmelita fue la primera en acercarse. Tomó una carta con mucho cuidado, como si fuera de cristal. La leyó en silencio, luego otra, y otra más. Cuando me miró, tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Nos escribías cada semana? Sí, mijita. No sabía dónde mandarlas, pero necesitaba escribirles. Era mi manera de mantenerlas vivas en mi corazón. Fer revisó las cartas con más calma, encontró una foto donde aparecía ella de unos 6 años, con Carmelita en sus brazos, y yo sonriendo junto a ellas en el patio. La miró por un momento, pero luego frunció el ceño. Quería guardarle rencor, dijo en voz baja. Lo intenté toda mi vida. Pensé que usted y él eran iguales. ¿Y ahora?, pregunté con un nudo en la garganta. Ahora no sé qué pensar, contestó con sinceridad, y eso duele más que el enojo. Fer respiró profundamente. Sus primeras palabras fueron como un bálsamo para mi corazón. Recordé el aroma de las tortillas recién hechas. En mis pesadillas más oscuras, era tu voz cantando arrullos la que me traía consuelo. Nunca pude borrar esos recuerdos. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin poder contenerlas. Tomé su mano sobre la mesa y la estreché como quien encuentra un tesoro perdido. Sabía que regresarían algún día. Recé cada noche, lloré cada amanecer. ¿Guardaste algo más?, preguntó Fer con la voz entrecortada. Asentí suavemente. Les mostré la ropita que había conservado, un cuaderno donde escribía nuestros recuerdos y una medallita de la Virgen de Guadalupe que Carmelita llevaba cuando era pequeña. Al entregársela, los ojos de mi hija se humedecieron. Pensé que se había perdido para siempre, susurró. Jamás, mi niña. Guardé todo lo que pude. Lo que no cupo en la caja,
lo guardé en mi corazón. El ambiente ya no era de reclamos, sino de nostalgia y dolor, como cuando se intenta sanar una herida muy antigua. ¿Has perdonado a Roberto?, preguntó Carmelita. Medité mi respuesta. No lo perdoné, pero tampoco permití que el rencor me consumiera. El resentimiento solo enferma el alma. Quería mantenerme fuerte para cuando volvieran, y aquí están. Fer lloraba abiertamente. Carmelita contenía sus emociones. Necesito tiempo, dijo levantándose, para entender todo esto. Por supuesto, respondí. Esperare. He esperado 30 años, puedo esperar un poco más. Esta vez se fueron más despacio, sin el enojo inicial, pero tampoco con total reconciliación. Cuando la puerta se cerró, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Era muy pronto para decir que todo estaba resuelto, pero era un comienzo. Después de 3 décadas, mis hijas empezaban a escucharme y quizás a verme nuevamente como su madre. Después de ese encuentro tan emotivo, mis hijas comenzaron a visitarme. No todos los días, pero poco a poco se acercaban más. Fer venía con más frecuencia. A veces llegaba con una bolsa de pan dulce o una jarra de atole, diciendo que pasaba cerca, pero yo sabía que era más que eso. Buscaba recuperar el tiempo perdido y yo me prometí aprovechar cada momento. En cuanto a Carmelita, ay, mijita, ella era diferente. Tenía una actitud reservada, como si la vida le hubiera enseñado a no confiar en nadie. Siempre entraba mirando cada rincón de la casa, como buscando respuestas en las paredes. Y a pesar de todas las pruebas, seguía observándome con recelo. ¿Lo sabías, mamá? Pudiste haber hecho más. Pudiste habernos protegido. Me llamó mamá, sí, pero con un tono que sonaba a reproche, como si fuera una palabra que usara con desconfianza, como si todavía estuviera evaluándome. Carmelita, hice todo lo que pude. Tu padre era respetado en el pueblo. Nadie me creyó, pero me quedé aquí. Insistió en el tema. Viví bajo el mismo techo, le preparé sus alimentos. Me quedé porque era una mujer sola, sin recursos y con el corazón destrozado. Me quedé, pero jamás volví a ser la misma. Se quedó callada un momento, pero luego volvió a su actitud distante, como si sus dudas fueran un muro impenetrable. Fer me miró con ternura. Era más comprensiva, más abierta. Un día, mientras compartíamos un café con pan de dulce, me dijo, ¿sabes? Cenaba contigo. Cuando las cosas se ponían difíciles en la hacienda, cuando don Octavio nos regañaba, cerraba los ojos y me imaginaba en tus brazos. Era el único lugar donde me sentía segura. Se me hizo un nudo en la garganta, porque así debió haber sido siempre. Debieron crecer junto a mí, no bajo el cuidado de extraños. ¿Qué vivieron allá?, pregunté, temiendo la respuesta. Fe bajó la mirada. Éramos trabajadores en la hacienda, nos tocaba cuidar los animales, limpiar los corrales y labrar la tierra. Dormíamos en un cuartito pequeño sobre un petate viejo. Había días que solo comíamos las sobras de la cocina principal. Cuando nos castigaban por cualquier cosa, nos decían que tú nos habías abandonado allí por decisión propia. Al escuchar esto, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos, me dolía que usaran mi nombre para lastimar a mis pequeñas. Pero ellas nunca lo creyeron del todo. En su corazón sabían que algo no estaba bien. ¿Cómo lograron salir de ahí?, pregunté suavemente. Fe esbozó una sonrisa triste. Un día, Carmelita tomó valor. Ya era una jovencita fuerte, y decidió enfrentarse a uno de los capataces. Después de eso, tuvimos que huir. Pasamos varios días escondidas en los cerros, comiendo frutas silvestres y durmiendo al aire libre. Luego fuimos de pueblo en pueblo, haciendo trabajitos para sobrevivir. Solo después de mucho tiempo pudimos conseguir papeles y un trabajo estable. ¿Por qué no regresaron antes?, pregunté con un nudo en la garganta. Porque creíamos que eras parte de todo esto. Especialmente Carmelita estaba convencida, y yo no sabía qué pensar. El dolor era muy grande. Suspire profundamente. El sufrimiento no se mide en años, sino en las heridas que deja en el alma. Y mis hijas tenían cicatrices muy profundas, algunas visibles y otras escondidas en su corazón.
En cada plática intentaba recuperar un pedacito de nuestra historia, aunque sabía que algunas heridas nunca sanarían por completo. Carmelita apareció 2 días después, sentada en la sala con mi viejo cuaderno entre sus manos. Era donde había guardado cada fecha en que les escribía cartas, sin saber si algún día las leerían. ¿Nos escribiste durante 17 años? Preguntó mirando fijamente las páginas amarillentas. El amor de una madre nunca se acaba, le dije con ternura. Jamás dejé de pensar en ustedes, ni un solo día. Cerró el cuaderno despacio y me miró con ojos brillosos pero contenidos. Hubiera sido más fácil seguir pensando mal de ti, pero ahora no sé qué sentir. Siente lo que necesites sentir, mi niña, pero por favor, no te alejes otra vez. Asintió y, por primera vez desde su regreso, Carmelita me abrazó. Fue un abrazo lleno de años perdidos, de palabras no dichas, de cariños guardados. Lloré sobre su hombro, sintiendo que quizás, solo quizás, podríamos empezar a sanar. Pero el camino sería largo. Su dolor era muy profundo y aunque no podía borrar el pasado, podía estar presente para construir un nuevo futuro. Y allí, en esa sala que antes solo conocía el silencio, escuché el primer sonido de esperanza, el suspiro del perdón mezclándose con el llanto de la reconciliación. Pocos días después, Carmelita llegó muy temprano, antes de que pudiera hacer el café de la mañana. Tocó a la puerta con firmeza y cuando abrí solo dijo: «Quiero visitar donde está». Sabía que este momento llegaría desde que mis hijas regresaron. Sentía que Carmelita necesitaba cerrar este capítulo, enfrentar su pasado cara a cara. Me vestí en silencio, tomé mi rebozo viejo y caminamos juntas hacia el panteón del pueblo. El camino fue corto, pero el silencio entre nosotras fue largo. Fer apareció en su bicicleta a medio camino, como si hubiera presentido que su hermana la necesitaría. Se unió a nosotras sin decir palabra, como si todas supiéramos lo que nos esperaba. En el panteón, el encargado me conocía y nos abrió la puerta con respeto. Caminamos hasta la tumba de Roberto, en un rincón de la parte más antigua. Era una lápida sencilla con su nombre, fechas y una cruz de cemento deteriorada. Carmelita se detuvo frente a la tumba, cruzó los brazos y miró fijamente la piedra, como buscando respuestas. Fer se quedó un paso atrás, en silencio. Yo tampoco dije nada. Este momento les pertenecía a ellas. Aquí descansa alguien que no supo ser padre, murmuró Carmelita después de un momento. Un hombre que cambió a su familia por dinero. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, como si hasta el tiempo compartiera nuestro sentir. Fer se arrodilló y sacó de su bolsa el anillo que encontró entre las pertenencias de nuestra madre, el mismo que Roberto usaba desde el día de nuestra boda. Este anillo ya no significa nada, expresó, colocándolo suavemente sobre la lápida. El metal rodó hasta quedar en la tierra. Como tampoco significó el parentesco. Carmelita se acercó con lágrimas en los ojos. Nos lastimó mucho, pero también te lastimó a ti, mamá. Estabas presente pero ausente por dentro. Fer volteó a verme. Por primera vez no había reproche en su mirada, solo un profundo cansancio. El cansancio de quien ha cargado un peso invisible durante años. Tibio escuchar, mamá. Debimos crecer juntas como familia. Pudimos haber tenido una vida diferente. Se equivocó, comenté serenamente. Pero aún podemos hacer las cosas bien. Fer respiró profundamente, tocó la tierra húmeda y susurró: no puedo perdonar lo que pasó, pero ya no dejaré que ese recuerdo me impida vivir. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Carmelita tomó mi mano. Fer se incorporó despacio y, sin voltear atrás, caminamos juntas hacia la salida. En el camino de regreso, el silencio era distinto. Ya no era ese silencio lleno de dolor contenido, era un silencio sanador, de soltar aquello que durante 30 años nos había mantenido separadas. Al llegar a casa, prepare café de olla. Esta vez, Fer aceptó una taza, se sentó a la mesa, untó crema a su pan dulce y dijo: no sé cómo vivir tranquila después de tanto sufrimiento, pero quiero aprender. Carmelita sonrió, yo también. Estábamos las tres en la cocina, como la familia que éramos, aprendiendo a reconocernos de nuevo.
Las palabras fluían despacio pero sinceras, y el calor del hogar llenaba cada rincón. Ese mismo día llegó doña Cuca, una vecina de toda la vida. Traía su rebozo bien puesto y aunque los años habían marcado su rostro, su lengua seguía siendo tan directa como siempre. Yolanda, me contaron que tus muchachas regresaron. Así es, respondí con el corazón lleno. Miró a mis hijas y sonrió. Vi crecer a estas niñas en estas calles. Cuando nadie te creía, yo siempre supe que decías la verdad. La miré con gratitud. Están aquí, afirmé con serenidad, y eso es lo que importa ahora. Doña Cuca se despidió con una sonrisa y me quedé sentada entre mis hijas, sintiendo que algo había sanado. No fue solo un reencuentro, fue un nuevo principio, un lazo reconstruido con verdad y tiempo. Claro que el dolor seguía presente, las heridas profundas necesitan tiempo para sanar, pero ese dolor que me consumía por dentro comenzaba a transformarse en esperanza. Y ese día, mirando a los ojos de Fer y Carmelita, lo supe, lo más difícil había quedado atrás. Era momento de reconstruir. Después de esa visita al panteón, todo cambió, no solo entre nosotras, sino en toda la casa. El ambiente se sentía más ligero, las paredes comenzaron a resonar con los sonidos de antes, la risa suave de Carmelita, los pasos de Fer, hasta el sonido de las tortillas en el comal durante el desayuno. Todo era sencillo pero valioso. Fer seguía siendo reservada. Había días que llegaba y apenas conversaba, pero otros días compartía más, contando sobre su vida en otros lugares, las noches sin cobijo y los días trabajando en el campo. Cada historia era como desenredar un nudo del pasado, y mientras más hablábamos, más se entrelazaban los recuerdos con la sanación. Carmelita era diferente, parecía haber guardado tantas cosas en su corazón que ahora que podía expresarlas, no quería detenerse. Un día llegó con una cajita de madera en las manos. Era un guardapelo. Mamá, encontré esto escondido en la hacienda antes de irnos, dijo, entregándomelo con cuidado. Al abrirlo, sentí que el tiempo se detenía. Dentro había una fotografía mía con ellas en mis brazos, cuando eran pequeñas. La imagen estaba algo amarillenta, pero se veía clara, era imposible olvidarla. Fue un domingo, poco antes de que todo cambiara. Habíamos hecho una merienda en el patio. Don Octavio no mostró interés en nosotros, pero cuando me enteré, empecé a inquietarme. Me quedé muda al ver esa fotografía en las manos de mi hija. Era como si el pasado me abrazara de nuevo. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Esta fotografía siempre fue especial para mí, susurré mientras tocaba el papel con manos temblorosas. No tenía idea de que la había guardado. Fer se acercó y, mirando sobre mi hombro, murmuró, también recuerdo ese día. Usted cantaba una canción, esa de Cielito lindo. Sonreí. Así era. Ellas jugaban en el patio mientras yo cantaba alegremente, preparando agua de Jamaica, y Roberto permanecía callado como siempre, quizás ya planeando lo que sucedería después. ¿Todavía les gusta la música?, pregunté, intentando aligerar el ambiente. Carmelita canta, respondió Fer con una sonrisa burlona, aunque suena como un gallo ronco. Carmelita rió, y fue la primera vez que escuché esa risa inocente salir de una mujer que había vivido tanto. Podríamos cantar juntas más tarde, sugerí. La música sana lo que ni las medicinas pueden. Asintieron y esa tarde nos quedamos en el patio. Encontré un viejo radio de pilas, sintonicé una estación de música ranchera y dejé que sonara. Carmelita se animó a bailar torpemente unos pasos. Fer se quedó recargada en la pared, pero pude ver una pequeña sonrisa en sus labios. Por primera vez, vi en ellas a las niñas que había criado. El tiempo no borra los recuerdos. Solo los guarda en un rincón del corazón. Al día siguiente, Fer llegó con un sobre entre sus manos. Creo que deberías ver esto, dijo con voz suave. Dentro había un papel amarillento y arrugado. Era una carta de Roberto. Temblé al reconocer su letra. Dudé antes de abrirla, pero finalmente lo hice. El mensaje era breve y directo. Si algún día vuelves, quiero que sepas que hice lo que creí correcto. Era un hombre insignificante, temeroso de todo.
Pensé que ese hacendado les daría una vida mejor. Quizás me equivoqué, quizás fui un cobarde, pero actué con la mente nublada, no con maldad. Me persigno y lo admito. No era una disculpa, sino un intento tardío pero humano de explicarse. ¿Dónde encontraste esto?, pregunté. Entre los documentos viejos de la hacienda. Estaba escondida en un libro de cuentas. Carmelita leyó conmigo y guardó silencio. El peso de aquellas palabras nos afectó de manera extraña. No justificaban a Roberto, pero tal vez explicaban su debilidad. ¿Y tú, Fer? ¿Qué sentiste al leerla? Meditó antes de responder. Primero sentí coraje, luego alivio, y al final, nada. A veces el vacío es el primer paso hacia la paz. Asentí. Esa noche no pude dormir. Pensaba en la vida, en los caminos que nos marca, en los lazos que se rompen y los que se pueden restaurar, aunque sea poco a poco. Fui al cuarto de las niñas, donde todo comenzó. Me senté en la cama, tomé la vieja cobija bordada y recé. Por primera vez, no pedí que mis hijas volvieran, sino que encontraran paz aquí conmigo, por el tiempo que Dios nos permitiera. El pasado seguía doliendo, pero ya no era una carga que llevaba sola, era un recuerdo compartido. Y compartir el dolor con quienes amas es, en sí mismo, una forma de sanar. Después de tantos años de silencio y nostalgia, la casa volvió a tener vida. No solo por las voces o el silbido de la olla express. Era ese sonido del corazón cuando sabes que, a pesar de todo, las cosas van mejorando. Fer, con su carácter reservado, comenzó a aceptar más cercanía. Era tímida, sí, pero un día en la cocina me sorprendió. Estaba preparando frijoles con arroz como les gustaba cuando eran pequeñas, cuando se acercó y me preguntó con voz suave: ¿necesita ayuda? La miré como si estuviera viendo algo extraordinario. ¿Quieres aprender la receta? Solo si no es muy complicado, contestó, sonriendo. Eran detalles pequeños, pero me hacían sentir como si mi corazón fuera a estallar de alegría. Carmelita, por su parte, ya se movía por la casa como si nunca se hubiera ido. Traía fruta del mercado, arreglaba el televisor, tendía la ropa en el patio, incluso halló un cuartito en la parte trasera para descansar. Al pasar por ahí, sentí que todo era como antes, como si el tiempo no hubiera pasado. Era una sensación indescriptible, como volver a mi verdadero hogar. Poco a poco, regresé a ser yo misma. Las mañanas las dedicaba al bordado, por las tardes horneaba pan dulce, y cuando caía la noche nos reuníamos en el portal a platicar de todo y nada, contemplando las estrellas en el cielo michoacano. Fer siempre hablaba de sus planes, mencionando que quería que sus hijos me conocieran. Tengo 2 pequeños, me contó un día, con un brillo especial en la mirada. Daniel, el mayor de 15 años, y Lupita, la más chiquita de 7. ¿Lupita?, pregunté emocionada. Dicen que sacó tu inteligencia, sonrió Carmelita. Ella trabajaba en un taller de costura en un pueblo cercano, pero siempre que podía me visitaba, trayéndome pan de dulce o frutas de temporada. Una vez me sorprendió con una radio nueva, pues la antigua ya fallaba mucho. Para que puedas escuchar tus canciones rancheras sin interferencia, me dijo con cariño. Mamá, esa palabra tan sagrada todavía me conmovía hasta las lágrimas. Tantos años anhelando escucharla de nuevo, y ahora surgía naturalmente, como si nunca hubiera faltado. Pero no todo era felicidad. Había momentos en que Fer se quedaba callada, pensativa, mirando hacia el horizonte. Sabía que los recuerdos difíciles aún la perseguían. Las heridas del corazón sanan despacio, cambian de forma, pero dejan su huella. Una tarde, me senté junto a ella en el patio. La encontré perdida en sus pensamientos. ¿Todo bien, mi niña?, le pregunté con suavidad. Tardó en responder. A veces pienso cómo hubiera sido nuestra vida si nada de esto hubiera pasado. ¿Habría estudiado? ¿Sería diferente? Tomé su mano, áspera por el trabajo, tan distinta de aquella manita pequeña que solía sostener. Mijita, lo que vivimos fue muy duro, pero aquí estamos, juntas de nuevo. Eso es lo importante. Asintió y con voz entrecortada susurró: te quiero mucho, mamá. Perdón por no haberlo dicho antes.
Me quedé sin palabras, solo pude abrazarla mientras las lágrimas corrían. Carmelita se unió a nosotras y nos quedamos las tres abrazadas bajo el atardecer dorado, como una familia que por fin se permitía sanar. La semana siguiente, Fer trajo a sus hijos. Ver a Daniel, tan alto y guapo, con su sonrisa sincera, me llenó de alegría. Y Lupita, con sus trencitas y sus ojos vivaces, corrió a abrazarme sin dudarlo. «Abuelita», exclamó, y sentí que el corazón se me derretía. Preparé una comida especial. Mole con arroz, frijoles refritos, nopalitos, y hasta hice un flan casero. La mesa se llenó de risas, de platos pasando de mano en mano, de historias compartidas. Fer llegó arreglada, con una blusa nueva, me trajo flores del mercado y me abrazó fuerte llamándome mamita. Nadie dijo nada, pero vi como los ojos de Carmelita brillaban de emoción. Más tarde, mientras Daniel me ayudaba a levantar la mesa, me dijo algo que me llegó al alma. Mi mamá siempre nos contaba de una tristeza que llevaba dentro. Ahora entiendo, te extrañaba mucho. Me conmovió tanto que temblé. Abracé a mi nieto y le susurré, y ustedes son el regalo que la vida me devolvió. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé en el portal, sintiendo la brisa fresca entre mis canas plateadas. Cerré mis ojos y di gracias por haber resistido el sufrimiento, por no dejar que la amargura me dominara y, sobre todo, por mantener viva la esperanza. Esperando a las hijas que el destino alejó y que el cariño trajo de vuelta. Aún teníamos tiempo, aún había vida y ahora estábamos juntas. El tiempo fluye de manera peculiar cuando el corazón empieza a sanar. Es como si todo lo que antes pesaba se volviera más liviano, y los momentos de quietud, esos momentos se transforman. Ya no son vacíos ni tristes, se convierten en instantes de tranquilidad, como el sosiego de quien encuentra su lugar. Después que mis nietos vinieron, la casa cobró nueva vida. Hasta el viejo reloj de pared, que parecía haberse detenido en el tiempo, comenzó a marcar las horas con más ánimo. Mis días se llenaron de sentido. Había que preparar pan de dulce, cocinar pozole, lavar la ropita de los pequeños. Las risas volvieron a llenar cada rincón, éramos familia otra vez. Fer venía cada fin de semana, a veces sola, otras con sus hijos. Daniel se emocionaba escuchando mis historias, decía que quería escribirlas todas. Lupita corría directo al patio a jugar con las gallinas o a treparse al árbol de aguacate, igual que su madre cuando era pequeña. Y Carmelita, mi Carmelita, tardó más en acercarse, pero cuando lo hizo, fue con todo el corazón. Compró un terrenito cerca, construyó una casita sencilla, me dijo que quería envejecer en su tierra natal y esta vez deseaba tenerme cerca. Aunque seguía siendo reservada, sus ojos ya no mostraban tristeza. Era otra persona, alguien que estaba sanando. Un día me invitó a caminar hasta el campo donde jugaban de niñas. El cielo estaba hermoso, azul con nubecitas blancas como algodón. Nos sentamos bajo un mezquite y me entregó un cuaderno. Escribí algunas cosas, me dijo suavemente. Cosas que nunca me atreví a decir. Lo leí despacio, eran palabras sinceras aunque difíciles. Me contó sobre crecer sintiendo soledad, sobre su enojo con la vida, sobre cómo pensó que jamás podría perdonar. Pero también escribió que había entendido que guardar rencor solo lastima a quien lo guarda. Sus últimas palabras me conmovieron. Ahora comprendo que nunca me abandonaste, solo esperabas mi regreso. Cerré el cuaderno con lágrimas en los ojos y nos abrazamos ahí mismo, bajo la sombra del árbol. Su abrazo fue reconfortante, sanador. Te quiero mucho, mamá, susurró con voz clara y serena. Y yo siempre te he querido, mi niña, incluso cuando todos decían que no volverías. Una tarde visité sola la tumba de Roberto. Le llevé flores, no porque lo mereciera, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo. Me quedé ahí en silencio, con el corazón tranquilo. Ellas volvieron, murmuré, y te perdiste la dicha de quererlas. Me despedí sin más, sin peso en el alma, solo con la certeza de haber sobrevivido. Al regresar, encontré a Fer y Carmelita arreglando la cerca del jardín, discutiendo sobre cómo hacerlo mejor, pero entre risas.
Me senté en el portal con mi café y simplemente las observé. Eso era felicidad pura. Poco después, Daniel salió con una hoja en la mano. Abuelita, comencé a escribir nuestra historia. ¿Quieres escucharla? Asentí sonriendo. Comenzó, esta es la historia de una mujer a quien le arrebataron a sus hijas, pero nunca pudieron quitárselas del corazón. De una madre que venció la soledad con fe y que, a pesar de las heridas, nunca dejó de creer en el amor. Las lágrimas brotaron sin poder evitarlo. Vas a ayudar a mucha gente a entender lo que significa ser madre, mi niño. Les mostrarás que la esperanza siempre vive. El muchacho sonrió orgulloso. El sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo michoacano de naranja, rosa y dorado, como un regalo solo para nosotros. La brisa suave mecía las flores del jardín, llevándose los últimos restos de tristeza. Y ahí, en ese portal, rodeada de mis hijas y mis nietos, comprendí que el tiempo verdaderamente sana, porque no solo sobreviví, volví a florecer. El silencio que antes me ahogaba ahora era solo una pausa entre sonrisas. Y en mi corazón, hijas mías, supe que todo había valido la pena, porque el amor de una madre siempre encuentra el camino de vuelta.